No vamos a leer todo el capítulo nuevamente. Nehemías capítulo 4, dice el versículo 14. Cuando vi su temor, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no les tengan miedo, acuérdense del Señor, que es grande y temible, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus mujeres y sus casas. Amén. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias nuevamente por permitirnos una vez más sentarnos bajo la predicación de tu palabra. Te rogamos, Señor, que te acuerdes de tu misericordia. Pues no somos dignos, Señor, de estar aquí ni de escuchar tu palabra, pero por amor a tu nombre, Señor, ten piedad de tu pueblo, ten piedad de tu siervo. Concédeme servir a mis hermanos con fidelidad. Concédeme hablar, Señor, tu palabra con claridad. Sobre todo, Señor, que pueda anunciar las excelencias de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que por medio de tu palabra, Señor, seamos llamados para levantarnos y pelear por nuestros hijos, por nuestras esposas, por nuestras casas. Que tengamos valor y recordemos el gran Dios que tenemos en ti. Te pedimos esto por Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Hemos estado estudiando el libro de Nehemías, de hecho desde Esdras, y la semana pasada veíamos de una manera muy clara en el capítulo 3 cómo el Señor ha dado a su iglesia diferentes dones para tareas específicas en cada uno de los miembros de su cuerpo, y veíamos en esta escena de cómo todo el pueblo trabajaba al lado de, hombro a hombro, edificando esta gran muralla. Veíamos una imagen clara de lo que es la iglesia, en el que cada creyente no trabaja de manera individual, sino que el Señor, cuando nos salva, nos bautiza en su cuerpo, nos une en la iglesia, en la que somos llamados a edificarnos unos a otros para el bien común, cada miembro cumpliendo su función para que el cuerpo esté sano. Y decíamos la semana pasada que ningún miembro, ningún creyente puede decir de los demás: no los necesito. Yo vivo mi vida cristiana solo, no necesito de la iglesia, no necesito de otros. Dice Pablo de una manera clara: nadie puede decir que no necesita a los demás. Y cuando un creyente se aparta de la iglesia o no busca una iglesia local para unirse, está poniendo en riesgo su crecimiento y su propia salud espiritual. Pero hoy veremos la segunda parte de esta lección, y es que cuando el pueblo trabaja unido como un solo cuerpo, puede esperar oposición. Puede esperar oposición. La palabra es clara, mis hermanos, de que no deberíamos sorprendernos por el fuego de prueba. No deberíamos sorprendernos cuando lleguen las tribulaciones. Dice en Hechos 14:22, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: si a mí me persiguieron, también a ustedes los perseguirán. Como dije, citando al apóstol Pedro, no se sorprendan cuando llegue el fuego de prueba como si fuera algo extraño. Y lo mismo dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:12, cuando dice que todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Hermanos, la idea central de nuestro texto hoy es que el sufrimiento y la oposición en la obra del Señor no es de extrañarnos, no es una anomalía. De hecho, cada vez que el pueblo se une y edifica para la obra del Señor, puede esperar oposición. Esto es algo que ya hemos visto en nuestros estudios
Si ustedes recuerdan atrás en Esdras capítulo 4, empezamos a ver a estos hombres que primeramente llegaron con palabras amistosas. Queremos ayudarlos, queremos ser parte de. Pero tan pronto como el pueblo del Señor marcó su línea, cambiaron el tono y ahora era hostilidad, ahora era antagonismo. Y este hombre, Sanbalat, que veremos hoy en el capítulo 4, es un hombre que ya hemos visto anteriormente. Es el mismo hombre que junto a otros mandaron una carta al rey Artajerjes, sugiriendo que el pueblo de Israel quería rebelarse contra el imperio persa. Y en esa carta decían, mire, si usted permite que ellos sigan construyendo la ciudad y levantando murallas, no solamente va a perder dominio sobre esta región, sino que usted dejará de recibir ingresos, impuestos de este pueblo rebelde. Así que el rey Artajerjes manda un decreto para que se detenga la obra. Ahora, Nehemías conocía esto, y si se acuerdan, vimos en Nehemías capítulo 2, que precisamente conociendo esto, Nehemías pide cartas al rey Artajerjes, para que en cada lugar donde se encontrara con una autoridad, con hombres en poder, él pudiera demostrar que la obra que él estaba llamado a hacer estaba avalada por el rey Artajerjes. Sin embargo, vemos aquí iniciando el capítulo 4, que la oposición llega de inmediato de este hombre Sanbalat, que era un funcionario de mucho poder, y obviamente él tenía un interés económico, un interés de poder, de manera que dice el versículo 1, que se enfureció y se enojó mucho. Ahora, el dinero y el poder no eran la única cuestión. Si van en sus Biblias al capítulo 2, Nehemías capítulo 2, dice además que este hombre Sanbalat el horonita y Tobías el oficial amonita, dice, les disgustó mucho que alguien hubiera venido a procurar el bienestar de los israelitas. Así que si una cuestión era el poder y era la economía, él no quería perder estos impuestos. Pero yo creo que habla mucho aquí en Nehemías capítulo 2, verso 10, sobre lo que había detrás de su enojo. Dice, les disgustó mucho que alguien hubiera venido a procurar el bienestar de los israelitas. El enojo de este hombre no era porque el pueblo estuviera haciendo algo incorrecto o algo ilegal. El enojo de este hombre es porque alguien estaba procurando el bien del pueblo de Dios. Y hermanos, eso nos enseña mucho. Si en aquel entonces alguien se enojó tanto por una muralla, que era una muralla, por supuesto, que representaba el favor de Dios para su pueblo, pero era solo una muralla. Imagínense ahora cuánto se puede enojar el mundo por la obra que es ahora la iglesia. En aquel entonces fue solo una muralla, pero hoy en día los enemigos del evangelio, los enemigos de la palabra, también se enfurecen, también se enojan por aquellos que procuran el bien del pueblo de Dios. Y es interesante, hermanos, cómo el mundo que acepta todas las cosas, el mundo que es tan tolerante, esa es la palabra que buscaba, tan tolerante para todo lo demás, tan pronto escucha que alguien habla de un creador, tan pronto escucha que alguien habla de lo que es el pecado, tan pronto alguien empieza a hablar de que hay un solo camino. Es como si todos en el mundo limaran sus asperezas unos con otros y se unieran para estar en contra de la obra del Señor, en contra de la verdad de Dios. El mundo puede mostrarse amigable y tolerante con todo menos con la verdad del Señor. Y vean, hermanos, cómo la oposición escala primero de simples burlas, de menosprecio, a una hostilidad contra el pueblo. Hoy en día hay muchos hombres como Sanbalat. Hay Sanbalats en el gobierno, hay Sanbalats en las escuelas, hay Sanbalats en el trabajo, que al principio pueden simplemente burlarse del pueblo del Señor, pero esto se va escalando hasta que actúan con furia y con enojo
contra el pueblo. Vean en los versículos 1 al 3, empiezan desanimando al pueblo, burlándose, hablando de cómo son débiles, ¿verdad? Hacen esta imagen de menosprecio, dice que aun si un zorro pasara por ahí, tiraría esa muralla, lo cual era una exageración. Pero luego vean versículos 7 y 8, cómo se intensifica su hostilidad. Pasan de burlas a amenazas, versículo 7. Cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod se enteraron de que continuaba la reparación de las murallas de Jerusalén, que las brechas comenzaban a ser cerradas, se enojaron mucho. Y todos ellos conspiraron juntos para venir a luchar contra Jerusalén y causar disturbio en ella. Vean en segundo lugar, hermanos, las circunstancias en las que viene el ataque. El pueblo de Dios sabía que eran débiles. Ellos les dice, este pueblo débil. Ellos sabían que eran débiles, que no tenían tantos recursos y además que estaban rodeados de sus enemigos. Noten que se menciona a Sanbalat, a Tobías, a los árabes, a los amonitas. Sanbalat estaba al norte, Tobías al este, los árabes al sur, los de Asdod al oeste, de manera que el pueblo literalmente estaba rodeado de sus enemigos. Y luego dice en el versículo 11 que ellos decían, no sabrán ni verán hasta que entremos en medio de ellos, los matemos y hagamos cesar la obra. Además de esto, dice aquí Nehemías en el texto que el pueblo estaba cansado en extremo. Era un trabajo arduo, era un trabajo físico. Primero tenían que limpiar todo el escombro de esas murallas que habían sido derribadas. No sé si se acuerdan, pero ahí en los primeros capítulos dice que Nehemías en cierto punto tuvo que bajarse del burro en el que iba, porque éste ya no podía continuar entre tanto escombro. Y algunos arqueólogos han descubierto que las murallas que estaban levantando el pueblo eran de más de 3 metros de ancho. Así que era mucho trabajo y se pueden imaginar a este pueblo sin muchos recursos, sin muchas herramientas. Se cansaron. Primero de quitar todo el escombro y luego de levantar esta muralla. Dice el versículo 6 que apenas habían llegado a la mitad del muro y dice el verso 10 que desfallecían las fuerzas de los trabajadores. Estaban cansados, estaban desanimados, estaban amenazados, estaban esperando que en cualquier momento los enemigos los atacaran por sorpresa. ¿A qué quiero llegar con todo esto, hermanos? Que podemos tener lecciones importantes para nosotros de cómo son los ataques del enemigo. Nuestro enemigo, el diablo, ataca de una manera astuta y calculada. El enemigo conoce bien el mejor momento para echar sus ataques hacia nosotros. ¿Cuándo? Cuando estamos cansados, cuando estamos desanimados, cuando estamos desalentados, cuando llega un momento en la vida cristiana que decimos no puedo continuar, no tengo más fuerzas para seguir edificando. No sé si la otra vez dimos algunos libros del progreso del peregrino, no sé si lo han leído, pero ustedes recuerdan en la historia del peregrino cómo tan pronto cristiano comienza su viaje, cae en el pantano del desánimo. Y muchos así empiezan a seguir al Señor con entusiasmo, dedicándose al Señor, buscando al Señor, pero pronto caen en el pantano del desaliento, del desánimo. Dice un puritano, el diablo sabe cuando estamos más débiles y ataca entonces. El diablo sabe cuando estamos más débiles, cuando estamos cansados. Por tanto, hermanos, nunca debemos bajar la guardia. Y esa era la tarea del liderazgo de Nehemías. Pueblo del Señor, no se desanimen, no se desalienten, no bajen la guardia. Si hemos puesto la mano en el arado, si hemos dicho,
vamos a servir al Señor, vendrán momentos de cansancio, vendrán momentos de desánimo. Yo lo he visto en mi vida, yo lo he visto en su vida, de ustedes, de la iglesia, como algunos de ustedes en cierto momento han estado, vamos adelante con el Señor, vamos a trabajar, vamos a servir. Y de repente digo, ¿y dónde quedó ese ánimo? ¿Dónde quedó ese entusiasmo? Hermanos, debemos tener mucho cuidado en cómo el cansancio, el desánimo pueden afectar nuestra alma. Estoy muy cansado para congregarme. Esta semana estoy desanimado. ¿A qué voy a la iglesia si estoy desanimado, si estoy deprimido? No tengo ánimo para servir, no tengo ánimo para participar, tengo demasiados problemas. Y ahí, hermanos, donde el creyente está desanimado y está frágil, está vulnerable si se aparta del pueblo del Señor y si se aparta de los medios del Señor. Hermanos, el cansancio, escúchenme esto, el cansancio no es justificación para el pecado. El desánimo no es justificación para el pecado. Que no escuches la voz del enemigo que te dice, permítete un poquito de pecado. Ha sido difícil. Refúgiate en los brazos del pecado. Es tantito pecado nada más. No, el desánimo no es excusa para pecar. ¿Te sientes cansado? ¿Te sientes desanimado? Dice el autor de Hebreos, considera a Cristo. ¿Te sientes cansado? Considera a aquel que sufrió por ti para que tu corazón no decaiga y no desmaye. Refúgiate en el Señor. Hermanos, quiero darles un consejo súper práctico. ¿Estás cansado? ¿Estás desanimado? ¿Te sientes solo? ¿Te sientes incomprendido? No vayas a tu teléfono. No vayas a tu teléfono. ¿Te sientes triste? No vayas a tu teléfono. Ve al Señor y descarga tu sentir delante del Señor. Ve a la palabra. Hermanos, al servir al Señor vendrá oposición. Que nadie se lleve la idea que venir a Cristo es pare de sufrir. Que nadie se lleve la idea que venir a Cristo es se acabaron tus problemas. No, yo diría más bien, comienzan tus problemas. Pero la fortaleza del pueblo del Señor no está en sus fuerzas. La fortaleza de una iglesia no está en echarle ganas y en ser más fuertes. ¿Qué es lo que dijo Nehemías? Acuérdense del Señor. Acuérdense del Señor. Y eso nos lleva, hermanos, al segundo punto de nuestro texto. El segundo encabezado, hemos visto en primer lugar la oposición que podemos esperar, pero en segundo lugar, veamos cuál debe ser la respuesta del pueblo del Señor. ¿Cuál debe ser la respuesta del Señor? Y esto lo vemos en varios puntos. Número 1, la oración. Número 1, la oración. 2 veces se menciona en nuestro texto, primero a Nehemías orando, versículos 4 y 5, y más adelante, versículo 9, ya no solo Nehemías, sino todo el pueblo orando. Así que veamos en primer lugar, hermanos, la oración como nuestro primer recurso ante la oposición. Vean ahí Nehemías capítulo 4, versículo 4, la oración de Nehemías. Oye, oh Dios nuestro, cómo somos despreciados. Devuelve su oprobio sobre sus cabezas y entrégalos por despojo en una tierra de cautividad. No perdones su iniquidad, ni su pecado sea borrado de delante de ti, porque han desmoralizado a los que edifican. Qué fuerte esta oración. Es lo que conocemos como una oración imprecatoria. Una oración en la que se pide la justicia de Dios sobre sus enemigos. Y hermanos, una oración como esta, la oración imprecatoria, puede confundir a más de uno. Hermano, ¿quiere decir que debemos orar así cuando tenemos a alguien, algún enemigo? Señor, haz caer fuego sobre esta familia.
sobre esta persona. ¿Es así como debemos orar? Hermanos, la realidad o lo que enseñamos es que las oraciones imprecatorias sí tienen lugar para la iglesia en el nuevo pacto, sí tienen un lugar, pero nunca deben ser oraciones personales, nunca deben ser oraciones de una venganza personal. La oración de Nehemías, como la de varias oraciones en el libro de Salmos, buscan primeramente la gloria de Dios. No es una oración que pide venganza o un resentimiento en el corazón. Es, Señor, reivindica tu nombre. Señor, contra todos aquellos que blasfeman contra tu nombre, haz justicia. Muestra tu gloria. Cuida el bienestar de tu pueblo. Recordemos, hermanos, que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Recordemos que para nosotros que estamos en Cristo, para los creyentes en el nuevo pacto, el Señor nos enseñó a orar por nuestros enemigos, a orar por quienes nos persiguen. ¿Hay una contradicción entre la oración imprecatoria y orar por nuestros enemigos? No. Seguimos orando que el Señor haga justicia, mientras pedimos que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Seguimos orando que Dios haga justicia, pero que sea su justicia, no nuestra justicia. Así que, hermanos, esta oración tiene lugar. Y en este caso, Nehemías ora de esta manera. Nehemías es un hombre de oración, como hemos visto en los capítulos anteriores. Y luego en el versículo 6, dice también que luego de orar, el pueblo tuvo ánimo para trabajar. En otra ocasión se había detenido la obra, pero aquí después de orar, el pueblo siguió edificando. Pero noten cómo versículos 7 y 8, la hostilidad de los enemigos se intensifica. Lo que eran burlas y desánimos ahora se convierte en agresión física. Los enemigos empiezan a tramar los ataques contra el pueblo. Y hermanos, lo mismo es con nosotros. Debemos estar listos como iglesia para el momento en el que las burlas, los desprecios de este mundo se conviertan en amenazas reales. Yo creo, hermanos, que a veces hablar de esto de la oposición y de la persecución nos parece algo tan ajeno por la libertad que el Señor nos ha dado, por la bendición que el Señor nos ha dado de poder reunirnos libremente y predicar su palabra. Y a veces no nos damos cuenta, hermanos, que lo que nosotros podemos vivir no es lo normal, sino es una excepción. Porque nunca antes, en ningún otro tiempo de la historia, se ha perseguido a la iglesia tanto como hoy en día. Nuestro caso no es lo normal, hermanos. Tenemos muchos hermanos padeciendo persecución, padeciendo cárcel, padeciendo muerte por causa del nombre, hoy en día. Y yo me pregunto, hermanos, si nosotros estamos listos. Yo creo que no estamos tan lejos del día que lo que estamos haciendo aquí sea ilegal. Del día en que empecemos a tener oposiciones de diferentes maneras. Llámese discurso de odio, bueno, así van a decir, discurso de odio. Llámese que somos intolerantes. Llámese que estamos manipulando a otros. Y a lo mejor los ataques van a empezar de poco en poco. A lo mejor se nos van a quitar ciertas libertades, a lo mejor no podremos tener un edificio, a lo mejor no podremos tener una cuenta de banco, yo no sé. Hermanos, pero el punto es, ¿estamos listos? Y yo me pregunto eso, hermanos, si hay tantas cosas tan pequeñas por las que no venimos y no nos congregamos, por las que no venimos a la reunión de oración, por las que no estamos con el pueblo de Dios.
¿Verdaderamente entonces estaremos listos cuando venga un Sanbalat? Hermanos, la oración es uno de los medios más importantes para la iglesia. Y si estamos descuidando la vía de oración en esta iglesia, cuidado con el día de la oposición. No esperemos a que llegue ese momento para empezar a orar. Número 2, hemos hablado de la oración. Número 2, el segundo recurso que el Señor nos ha dado para el día de la prueba, para el día de la oposición, es conocer al Señor, crecer en el conocimiento de Dios. Vean en el versículo 14, volviendo ahí a Nehemías 4:14, cuando Nehemías se da cuenta que el pueblo tiene temor, cuando Nehemías se da cuenta que el pueblo está atemorizado por las amenazas, ¿qué les dice al pueblo? Versículo 14. No, ¿verdad que no les dice, no tengan miedo, ustedes son unos campeones? ¿Verdad que no les dice, no tengan miedo, ustedes son fuertes? No, les dice, acuérdense del Señor que es grande y temible. Noten que Nehemías no les dice, miren, tengo esta estrategia, miren, tengo estos planes, miren, yo sé que vamos a poder. No, dice Nehemías, acuérdense del Señor. Ahora, ¿por qué tenía que decirles acuérdense? Acuérdense. ¿Es que se habían olvidado de quién es Dios? ¿Es que no sabían quién es Dios? Lo que Nehemías les manda es, pueblo, vivan a la luz, vivan con esta conciencia de quién es nuestro Dios. Y lo mismo pasa con nosotros, no es que nos olvidemos de quién es Dios, es que a veces en el día a día, en lo cotidiano, vivimos como si no conociéramos quién es nuestro Dios. Acuérdense quién es Dios. El Señor nos ha revelado en su palabra quién es Dios para que estudiemos, para que le conozcamos, para que seamos fortalecidos. Una vez hablaba con una persona, no de esta iglesia, no pasó en esta iglesia, pero esa persona me decía así con un tono humilde, yo no estudio la palabra, yo no estudio quién es Dios, porque Dios es un misterio, me decía. Dios es un misterio, Dios es demasiado alto para ser conocido. Y sonaba piadoso, sonaba hasta humildad. Pero hermanos, la palabra dice que el Señor hay cosas secretas que el Señor nos ha revelado, pero las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que las guardemos. Sí, el Señor es alto e incomprensible, pero el Señor no sé si existe esa palabra, no es inconocible. No es para que hagamos un altar al Dios no conocido. El Señor ha tenido a bien revelarse a sí mismo en su palabra, darse a conocer, y todo lo que podemos aprender de Él es lo que Él mismo ha decidido revelar a nosotros. Y esa revelación, aunque no es completa, aunque no es total, aunque lo finito no puede comprender lo infinito, es suficiente para la piedad, es suficiente para fortalecernos en el día de prueba. Acuérdense de quién es su Dios. En la medida que tú conozcas mejor a tu Dios, crecerás en gozo, en confianza, en fortaleza. Acuérdense del Señor, dice Nehemías, grande y temible. Y luego les dice en el versículo 20, nuestro Dios peleará por nosotros. En lenguaje del Nuevo Testamento dice Pablo, acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos. En lenguaje del Nuevo Testamento, Pablo diría, Él peleará por nosotros, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es la fortaleza del pueblo de Dios, no en nuestras fuerzas, sino en el conocimiento del Dios que amamos y servimos. Y eso nos lleva, hermanos, en tercer y último lugar, a la estrategia de Nehemías. Vea nuevamente ahí en Nehemías capítulo 4, versículos 15 hasta el final.
Sucedió que nuestros enemigos se enteraron que conocíamos sus propósitos y que Dios había desbaratado sus planes. Entonces todos nosotros volvimos a la muralla, cada uno a su trabajo. Desde aquel día la mitad de mis hombres trabajaban en la obra, mientras que la otra mitad portaba las lanzas, los escudos, los arcos y las corazas, y los capitanes estaban detrás de toda la casa de Judá. Los que reedificaban la muralla y los que llevaban cargas llevaban la carga en una mano, trabajando en la obra, y en la otra empuñaban un arma. Cada uno de los que reedificaban tenía ceñida al lado su espada mientras edificaba. El que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y estamos separados en la muralla, lejos el uno del otro. En el lugar que oigan el sonido de la trompeta, reúnanse allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Hacíamos el trabajo con la mitad, empuñando lanzas desde el despuntar del alba hasta que salían las estrellas. En aquel tiempo dije también al pueblo, cada hombre con su ayudante pase la noche dentro de Jerusalén, para que nos sirvan de centinela de centinela por la noche y de obrero por el día. Ni yo, ni mis hermanos, ni mis criados, ni los hombres de la guardia que me seguían, ninguno de nosotros se quitó la ropa, cada uno llevaba su arma aún en el agua. Esta es la estrategia de Nehemías, y lo que quisiera que tomemos de aquí, hermanos, es que la confianza en la soberanía de Dios no se contrapone con la responsabilidad práctica que tenemos de tomar medidas. La soberanía de Dios no contradice o no va en contra de la responsabilidad del hombre. Nehemías confiaba y oraba al Señor. Nehemías planeaba. Nehemías le recuerda al pueblo, acuérdense del Señor y Él peleará por nosotros. Nehemías mismo fortaleció las áreas débiles, tomó medidas prácticas. El mismo Nehemías que ora, versículos 4, 5, es el mismo Nehemías, versículo 6, que edifica. El mismo pueblo que ora, versículo 9, es el mismo pueblo que pone guardia día y noche. Dice el texto que Nehemías organizó al pueblo, armó a los trabajadores, dividió funciones, protegió las partes más vulnerables del muro. Es decir, humanamente Nehemías hizo todo lo que estaba en sus manos para guardar la obra, mientras confiaba en el Señor, que protegería la obra. Ahora, hermanos, la lección para nosotros. Nosotros no tenemos una batalla física, ¿verdad? No tenemos una guerra, no estamos luchando contra carne y sangre. Dice Pablo, Efesios 6, luchamos contra fuerzas espirituales de maldad, pero yo creo que la preparación es similar. Vestidos de toda la armadura de Dios para que puedan resistir al día malo. Y esa preparación no comienza cuando hay persecución, sino que si queremos estar preparados debemos tomar pasos habituales, disciplinas diarias para estar listos para ese día. Hermanos, varones, ustedes tienen que saber en sus propias casas cuáles son las áreas más vulnerables. Ustedes tienen que saber en sus propios hogares dónde tienen que edificar con mayor fuerza, dónde tienen que poner guardia. Les decía a los hermanos ahorita, en esta semana que he hablado con el hermano Alberto que nos está visitando de California, me animó mucho porque decía, el hermano no es pastor, el hermano no tiene un cargo oficial en la iglesia, pero decía, yo tengo la responsabilidad en mi casa de velar, de cuidar, de edificar por los míos. No va a venir el pastor a instruir a mis hijos, no va a venir el pastor a instruir a mi esposa. Yo tengo que edificar, yo tengo que tener una espada de un lado y con la otra mano estar guardando la obra que el Señor me ha encomendado. Yo tengo esa responsabilidad. Ahora, hermanos, varones,
Yo podría darles muchas sugerencias, cosas que yo pienso que deben hacer o cómo lo pueden hacer, pero confío que el Espíritu use su palabra y les llame. Y el punto es, haz cosas prácticas para cuidar la obra en tu casa. Haz cosas prácticas. En este caso, noten que algunos de ellos tuvieron que dejar sus familias. No pudieron regresar la noche a sus casas por cuidar la obra. Yo no creo que aquí el principio es que descuides tu familia. Al contrario, yo diría, ¿estás dispuesto a sacrificar ciertas cosas para cuidar de tu casa? ¿Estás dispuesto a sacrificar unas horas de Netflix, unas horas de película, unas horas de videojuego? Porque es más importante que guardes y edifiques a tu familia. Y hermanos, lo mismo es en la iglesia. Yo tengo una responsabilidad como pastor de velar y cuidar el bienestar de este pueblo, ya sea por la instrucción, por la predicación, por la enseñanza, por el discipulado, por la preparación de líderes, por la disciplina. Y el Señor me pedirá cuentas de eso. Pero hermanos, levantémonos, varones, pórtense varonilmente y cuiden de sus hogares. Ahora quiero darles el estímulo final para terminar. El estímulo final está en el Evangelio. Si hasta aquí has descuidado tu rol en el hogar, y de hecho para todo el pueblo, este es el estímulo. ¿Dónde está el Evangelio en nuestro texto? Vean el versículo 20 una vez más, dice Nehemías, nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Dónde está el Evangelio? Yo creo que está aquí. Porque el Evangelio es la prueba más exacta de que Dios peleará por nosotros. El Evangelio son las buenas noticias para todos los débiles y cansados de que Dios peleará por nosotros. ¿Cómo es eso, hermano? Es que Dios el Padre envió a Dios al Hijo en una misión de rescate. Él vino a salvar a su pueblo, Él vino en obediencia al Padre. ¿Y qué fue lo primero que experimentó el Señor Jesucristo estando en la tierra? ¿Qué fue lo primero que experimentó en este acto de obediencia? Oposición. Apenas había sido bautizado, es llevado por el Espíritu al desierto donde pasó 40 días sin comer. Y el diablo, cobarde y astuto, esperó hasta que el Señor tuviera hambre para tentarlo. Pero nuestro gran Salvador, nuestro gran capitán, venció por nosotros y respondió con la palabra. Pero Satanás no cedió sus ataques, sino que intensificó sus ataques contra el Salvador. Y el Señor dijo que los hijos del diablo, los fariseos, hacían la obra de su padre el diablo. Y estuvieron constantemente contra su ministerio, quisieron apedrearlo, conspiraron contra él. El enemigo entró en Judas para traicionarlo. Y en todo esto, ¿qué hizo nuestro Señor? Dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz por nosotros. Por el gozo puesto delante de él, llevó el castigo de todos nosotros en esa cruenta cruz para satisfacer la ira del Padre. Dio su vida por un pueblo, llevó sobre sí mismo el pecado de todos nosotros, murió, fue sepultado y al tercer día con gran poder y gloria resucitó. Y es por eso, hermanos, que el Evangelio es el máximo estímulo y la mayor prueba de que Dios peleará por nosotros. Dice ese himno, ya tengo la victoria, pues Cristo me salva, buscóme y compróme con su divino amor. ¿Te das cuenta, hermano? Eso es el Evangelio. El Evangelio no es échale ganas. El Evangelio no es esfuérzate más. El Evangelio no es tú eres un campeón y tú puedes. El Evangelio es que todos nosotros, débiles y desprovistos de justicia, hemos sido revestidos por la obediencia de Cristo.
Y sí somos llamados a trabajar y esforzarnos, pero todo a la luz de lo que Cristo ya hizo por nosotros. Así que, hermanos, estemos preparados para la oposición. Trabajemos en la obra del Señor, pero estemos conscientes de que tarde o temprano, más temprano que tarde, llegará la oposición. Llegarán los Zambalats, llegarán los enemigos de la cruz a burlarse y a desanimarnos y dirán, ¿de verdad ustedes sirven al Señor, pacto de gracia? Si son tan pocos, si son tan débiles. Pero lo que ellos no saben es que aquel que nos ha llamado, aquel que ha iniciado la obra, Él mismo ha prometido perfeccionarla. Y aquel que es nuestro capitán y Señor ha prometido que Él edificará a su iglesia y que ni las puertas del Hades podrán prevalecer contra ella. Pero hermanos, examinémonos. Examínese cada uno para ver si está en la fe. Leíamos la semana pasada, examine cada uno cómo está sobreedificando, cómo está trabajando. Y ahora sí, esto es lo último que quiero decir, hermanos. Hay muchos que profesan fe en el Señor, pero que viven vidas sin servir al Señor, sin fruto, sin servicio, sin interés por el cuerpo de Cristo. Escuchen lo que dice un autor, J.C. Riley. Sí, hay miriadas y miriadas de cristianos profesantes, pero muchos viven sin fe, sin frutos, sin temor, sin servicio, sin santidad, sin lucha con el pecado, sin gracia, sin interés espiritual, sin interés en las cosas de Dios. Viven como si Cristo nunca hubiera muerto en la cruz. Y en ese estado mueren y se pierden por siempre. Sin duda un retrato terrible pero verdadero. En pocas palabras es lo que dijo el Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Así que, queridos hermanos, queridos amigos, examínese cada uno y pruebe dónde está cayendo la semilla. Pruebe dónde está cayendo la semilla de la palabra. ¿Será que esta palabra que hoy has escuchado está cayendo junto al camino y las aves vendrán y se la llevarán? ¿Será que esta palabra que estás escuchando será ahogada por los espinos? ¿Será que esta palabra que estás escuchando a lo mejor la recibes con gusto al principio, pero por no tener raíz morirá entre los pedregales? ¿O será que esta palabra encontrará buena tierra y crecerá y dará fruto en tu vida? Que así sea, que el Señor bendiga su palabra y que llame a su iglesia a que con una mano edifique al pueblo de Dios y con la otra defienda la obra del Señor con la espada del Espíritu. Oremos, hermanos. Señor, gracias te damos por tu palabra y te pedimos que este llamado sea recibido entre tu pueblo, que estemos conscientes que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino tuyo, Señor. Pero al mismo tiempo, Padre, que seamos animados y fortalecidos en saber que somos guardados por tu poder. Que perseveremos, Señor, que luchemos, que nos esforcemos, anhelando ese día glorioso en el que podamos escuchar al Rey diciéndonos estas palabras: bien hecho, buen siervo y fiel, bien hecho, entra en el gozo de tu Señor. Hasta entonces, Señor, guárdanos del desánimo, guárdanos del cansancio, fortalécenos en el poder, fortalécenos, Señor, en el gozo tuyo, en servirte y en tener un gran y glorioso Salvador que ha terminado esa carrera por nosotros, que ha peleado esa batalla por nosotros y que nos ha dado a su Espíritu para terminar la obra en nosotros. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, y todo esto lo pedimos, lo oramos en Cristo Jesús. Amén.